Con los ejercicios de calor, entonces vamos con el primero. Dice qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 a 100 gramos Celsius, a 100 grados Celsius. Bueno, acá tenemos la ecuación para calcular la cantidad de calor. Recordemos que Q es la cantidad de calor y la C es el calor específico. No hay que confundir esos dos términos. Entonces, pues vamos a ello. Entonces, Q va a ser igual a la masa, que son 200 gramos, por cuál es la cantidad o el valor del calor específico del plomo. Ese dato está en una tabla de calores específicos. Hay varias sustancias, por ejemplo está el acero, el agua. Pues se puede encontrar en las unidades de medida, ya sea del sistema internacional, que se encuentran en joules partido kilogramo por grado Celsius, o en el sistema inglés pues se puede encontrar como caloría partida gramo por grados Celsius. Pero básicamente ahorita vamos a ver cuál es el calor específico del plomo, ¿no? Va. Ahorita vamos a ver, entonces el calor específico del plomo es de 130 joules partido. Ay, ay, ay. Si usamos esto, kilogramo por grado Celsius, no nos va a funcionar, porque no están en las mismas dimensionales, porque como nos dan gramos, entonces desde ahí deducimos que vamos a utilizar los valores del sistema inglés, ¿ve? Vaya que nos dimos cuenta, porque si no, esto hubiera quedado sumamente malo. Entonces, cerramos paréntesis acá, abrimos otro. Igual lo podemos hacer como el signo del punto o de la multiplicación, cualquiera que ustedes elijan, pero lo que yo recomiendo es entre paréntesis. Entonces, el calor específico del plomo en el sistema inglés es igual a 0.031 calorías partida gramo por grado Celsius. Y esto va a estar multiplicado por el delta de las temperaturas. Entonces, recordemos que el delta de las temperaturas o el cambio de la temperatura siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, ya con eso, pues nos venimos acá, pues colocamos el valor que hace falta, ¿no? Entonces sería la temperatura final, que es de 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius, ¿verdad? Recordemos, hay que cerrar paréntesis acá, perdonen que me fui muy lejos, pero pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, pues nada más. Antes de calcular, quiero que vean algo. Entonces, los gramos se van a eliminar con los gramos y los grados Celsius se van a eliminar con los grados Celsius. Por ende, me va a quedar la caloría, ¿verdad? Me queda caloría y pues esto en esta dimensional me va a quedar el resultado de qué? De la cantidad del calor que se requiere, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, Q o la cantidad de calor, ¿verdad? O la capacidad calorífica va a ser igual a... Entonces, esto va a ser igual a 496 calorías. Y si supongamos que el enunciado nos pida la respuesta ¿en qué les digo? En joules. Para practicar lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Para practicar vamos a convertir todo esto y lo vamos a hacer en el sistema internacional. Entonces, básicamente sería lo mismo, pero había que convertir nada más lo que es los gramos y pues usar el valor del plomo en el sistema internacional. Entonces, el calor específico del plomo en el sistema internacional es igual a 130 joules partido kilogramo por grado Celsius. Y pues la masa, que son 200 gramos, lo tenemos que dividir
bueno, vamos a hacer la conversión correspondiente, ¿no? Para pasarla a kilogramos. Entonces yo sé que un kilogramo va a ser igual a 1000 gramos, ¿no? Entonces, veamos acá, se van a cancelar estos valores, se va a cancelar gramo con gramo y pues me va a quedar kilogramo, que eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cuántos gramos equivalen 200 gramos? Pues equivalen a 0,2 kilogramos, ¿no? Va. Entonces voy a borrar esto y pues vamos a proceder a sustituir en la ecuación, ¿no? Que es algo sumamente sencillo. Entonces pues vamos. Recordemos la fórmula que la cantidad de calor o la capacidad calorífica, bueno, lo voy a hacer más para allá porque ya vimos que la vez pasada no me cupo. Entonces pues, lo voy a borrar y lo voy a hacer hasta la esquina. Va. Vamos a ver. Va. Entonces sería que la capacidad calorífica o la cantidad de calor va a ser igual a la masa, que es de 0,2 kilogramos, ¿verdad? Cierro paréntesis, por el calor específico del plomo, que es igual a 130 joules, ¿verdad? Partido kilogramo por grado Celsius, cierro paréntesis, y el delta de las temperaturas, dijimos temperatura final, iba a ser a 100 grados Celsius. Aquí se puede trabajar con grados Kelvin, pero a la larga da lo mismo, entonces no importa si el problema les da en Kelvin, ustedes pónganlo igual, igual porque como se van a eliminar, ¿no? Se eliminan prácticamente. Bueno, ese es otro asunto. La cosa es de que ahorita tenemos que colocar la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Va. Haciendo el análisis para eliminar las unidades y para que vean qué es lo que nos queda, en qué unidades queda la capacidad calorífica, entonces kilogramo con kilogramo se va, los Celsius con los Celsius, solo con los Celsius se va, entonces lo que me va a quedar es Joule. Ay, perdón, se borró, así. Lo que me va a quedar es Joules. Bueno, entonces solo calculamos eso y pues ya nos tendría que dar el valor de la capacidad calorífica. Entonces, la hacen en su calculadora. Es recomendable, muy recomendable usar paréntesis para que los términos estén separados, ¿no? Entonces, nos da 2080 joules. Pues esa es la respuesta al problema 1. Disculpen que me tardé, pero explicando uno se tarda más, ¿no? Entonces vamos con el segundo, que dice un horno aplica 400 kilojoules. Va, entonces eso es el Q. El Q va a ser igual a 400 kilojoules, pero para operarlo y usarlo en la ecuación, nosotros tenemos que usarlo en joules. Entonces sería pues nada más 400 por 10 a la 3 joules. Va, ese es el paso 1. Ahora ya sabemos que tenemos una masa, una sustancia, causando que su temperatura se eleve en 80 grados Celsius. Y nos pide calcular el calor específico. El calor específico es esta C de acá. Recordemos, C es igual a calor específico y la Q es igual a la capacidad calorífica o la cantidad de calor. Va. Entonces ya sabiendo eso, vamos a borrar acá y pues vamos a comenzar a hacerlo. Entonces, primero despejemos el calor específico, o sea, el C. Entonces yo sé que el calor específico va a ser igual a la cantidad del calor partida la masa por el delta de las temperaturas, ¿no? Pues básicamente eso, nada más, ¿verdad? No hay otra cosa pues de que despejar, es algo pues sumamente sencillo relativamente. Y pues este despeje está mal, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, despeje bien, entonces se hace así, ¿no? Que siempre la línea tiene que quedar en medio de esas, ¿no? Para los que son muy perfeccionistas y para que no me reclamen después de ver el video, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está la fórmula ya despejada, entonces pues solo tenemos que colocarlo en la fórmula y pues ya estuvo, ¿no? Entonces recordemos que tenemos que utilizar los joules, entonces son 400 por 10 a la 3 joules, ¿verdad? Como son kilojoules, ya vimos que lo convertimos a joules. Por la masa que es de 4 kilogramos, ¿verdad? Cierro paréntesis y en el otro paréntesis el cambio de la temperatura que es de
80 grados Celsius. Va. Ahora fijémonos en algo acá. Acá, nada se va a eliminar. Nada. Entonces la respuesta nos va a quedar en Joule partido kilogramo por Celsius. Entonces, el resultado va a ser igual a 1250 joules partido kilogramo por grados Celsius. Va. Entonces, pues prácticamente el C va a ser igual a eso, ¿no? Es algo sumamente fácil. Entonces, pues vamos a seguir con los ejercicios. Va. Seguimos con los demás ejercicios. Vamos con el 3. Dice, un automóvil de 900 kilogramos que viaja con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo se detiene. El trabajo requerido para que se detenga el carro es igual a su cambio en energía cinética. Si todo este trabajo se convirtiera en calor, ¿qué cantidad equivalente se perdió en kilocalorías? Va. Santo Dios, que nos están pidiendo ahí. Bueno, es algo sumamente sencillo. Entonces recordemos la fórmula de la energía cinética, que es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, revisamos que pues tenemos las unidades congruentes, ¿verdad? Tenemos acá kilogramo. Permítanme, voy a hacer esto más amplio, ¿verdad? Y voy a aumentar el colorcito, lo vamos a colocar en color amarillo. Va. Entonces, tenemos unidades congruentes, tenemos kilogramos y tenemos metros sobre segundos. Por ende, estamos en el sistema internacional. Entonces, sí podemos encontrar la energía cinética, que esa nos va a quedar en joules. Y pues esa nada más la tenemos que convertir a kilocalorías, básicamente. Y pues de eso se trata el ejercicio, así se resuelve. Entonces, pues vamos a ello. 1/2 de la masa, que son 900 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. Muy, sumamente importante ustedes de que coloquen ese al cuadrado, porque si no, Carlitos ahí, si no lo colocan al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 180.000 joules. Pero nos piden dejar la respuesta en kilocalorías. Entonces, a la gran, ¿cómo le hacemos? No se preocupen, es algo bien fácil, va. Borramos lo que ya hicimos porque ya lo tenemos en nuestra mente y lo único que nos va a servir son esos 180.000 joules. Entonces, tenemos 180.000 joules. Y para convertirlo a kilocalorías, pues básicamente pues es algo sumamente sencillo. Y yo sé que una kilocaloría va a ser igual a 4186 joules. Y pues ya está. Solo quiero que vean esto, que los joules con los joules se cancela. Y pues básicamente no. Así es que nos va a quedar pues, la respuesta, ¿no? En kilogramos, lo que nosotros queremos. Entonces, haciendo la calculadora, 180.000 dividido 4186, nos va a quedar que la energía, ¿verdad? Es de 43 kilocalorías. Y esa es nuestra respuesta. Vale. La vamos a marcar acá, porque hay quienes que me dicen, Ricardo, no colocas la respuesta. Bien, acá está la respuesta. Va. Kilocalorías. Va. Vamos al siguiente. Entonces nos dice, en una taza cerámica de 0.5 kilogramos se sirve café caliente con un calor específico y nos lo dan. Después nos dice cuánto calor, o sea, cantidad calorífica, la cantidad de calor, la capacidad calorífica. Absorbe la taza si la temperatura se eleva de 20 a 80 grados Celsius. Bueno, va. Esto es algo pues súper sencillo. Nada más es usar la fórmula, recordar la fórmula es algo vital. Primero aprender la teoría y luego la fórmula, ¿no? Vamos a utilizar esta fórmula de la cantidad del calor, o la capacidad calorífica va a ser igual a la masa por el calor específico por el delta de las temperaturas o el cambio de las temperaturas. Va. Entonces Q va a ser igual a la masa, que es de
0.5 kilogramos por el calor específico que acá me lo dan, 4186 joule partido kilogramo por grado Celsius por el delta de las temperaturas, ¿no? Dice que la temperatura se lleva de 20 a 80. Entonces, nuestra temperatura final va a ser el 80, ¿verdad? 80 grados Celsius menos el 20. Va, eso todo claro, ¿no? Entonces, pues, un dato ahí de por qué no convertí nada. Bueno, si nos damos cuenta, acá está en kilogramo y acá también está en kilogramo, ¿no? El calor específico. Entonces, eso me indica a mí que estamos trabajando en el sistema internacional y pues por eso no, pues se cambian los valores, ¿no? Todo está congruente. Entonces, haciendo esto en la calculadora, ¿cuánto nos da? Nos tiene que dar, voy a borrar esto de acá para solo escribir la respuesta. Si quieren, ustedes pues, pausen el video y lo copian en su cuaderno. Va, entonces, la capacidad calorífica va a ser igual a 125.580 joules. Y pues esa es la respuesta a ese problema. Vamos con el 5. Dice un trozo de metal de 4 kilogramos con calor específico de tal, ok. Miren acá, estamos trabajando en el sistema internacional. Va, entonces no vamos a cambiar nada. Después dice, se encuentra inicialmente a 300 grados Celsius y nos dice cuál será su temperatura final si pierde 50 kilojoules de energía calorífica. Va. Bueno, recordando un concepto bien importante de que pues hay dos formas de resolverlo, pero la que yo voy a utilizar es la siguiente. Como me dice que pierde esa cantidad de energía, yo voy a considerar que la cantidad de calor va a ser negativa en este punto y yo sé que esa pues va a ser igual a normalmente a esto, ¿no? Va. Como dice que pierde, entonces nada más le tengo que agregar el signo negativo ahí antes del cubo y de ahí pues procedo a operar como siempre. Entonces, como está en kilojoules, me dice que pierde 50 kilojoules de energía calorífica, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a menos 50 kilojoules. No, recordemos, tenemos que usar joules. Entonces, por 10 a la 3 joules, ¿verdad? Igual a la masa de 4 kilogramos por la capacidad, por el calor específico que es de 320 joules partido kilogramo por grado Celsius por, acá nos piden la temperatura final, ¿no? Va. La temperatura final y solo tenemos la inicial que es de 300. Entonces 300 grados Celsius y cerramos paréntesis. Lo resolvemos con la calculadora Shift Solve utilizando la función y ya nos va a quedar que la temperatura final va a ser igual a 290.94 grados Celsius. O sea, operamos en la calculadora esto. En la calculadora operamos todo esto de acá. Todo esto de acá lo operamos en la calculadora. Y a este valor, ¿verdad? Le colocamos X. Y pues ya nos va a tirar de una vez la respuesta que son 290.94 grados Celsius. Veamos que los valores pues se cancelan, joule con joule se cancela, kilogramo con kilogramo se cancela y el Celsius con Celsius se cancela, pero me va a quedar aquí otro Celsius, ¿no? Entonces ese es el que está acá. Vamos con este, dice un termo contiene 250 gramos de café a una temperatura de 90 grados Celsius. Va. A este se le va a añadir 20 gramos
de leche a una temperatura de 5 grados Celsius. Y después de que se establece su equilibrio, ¿cuál va a ser la temperatura de equilibrio? Temperatura de equilibrio. Suponga que no hay pérdidas de calor en el termo. Va. Recordando un principio de la energía, de que la transferencia de calor va a ser de mayor a menor. Bueno, ahí no se escribe, ahí no está gráficamente bien, pero la transferencia de calor siempre va a suceder de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces, ¿cuál de estos dos va a ser el que va a estar perdiendo energía? El de la izquierda, obviamente, ¿no? Entonces, en base a eso, ya podemos hacer nuestro planteamiento de que el calor, ¿verdad? La cantidad de calor, o sea, Q perdido menos va a ser igual a al Q que va a ganar energía. Entonces, en base a eso, vamos a hacer la operación. Va. Entonces, como tenemos gramos acá, vamos a utilizar el valor del calor específico del sistema inglés. Entonces, yo sé que como este va a ser el que va a estar perdiendo energía, pues va a ser negativo. Entonces, yo sé que menos el delta de las temperaturas nos dice que esta va a ser la temperatura inicial y esta va a ser la temperatura final. Entonces, me queda que es TE menos 90 grados Celsius. Cierro paréntesis por una caloría partido gramo Celsius, que eso ya de raíz se sabe, no está en el ejercicio, pero se coloca, ¿verdad? Por, tenemos también la masa, que son 250 gramos. Esa es la primera parte, la parte de la izquierda. Cópienla y ahorita vamos con la parte de la derecha. Entonces, la parte de la derecha va a quedar acá. Va, estamos con el signo igual, entonces seguimos con el otro. Para que no se pierdan, lo que estamos haciendo es esto, menos Q igual a Q. Entonces, ahora vamos con Q. Entonces, recordemos que Q va a ser igual a la masa por C por el delta de las temperaturas. Entonces, la masa de la leche es de 20 gramos por el delta de la temperatura. Aquí un análisis, ¿no? Ahora este va a ser el inicial y este va a ser el final. Va. No, perdón, al revés, al revés. Este igual. Esto va a ir de acá para acá y esto va a ir de acá para acá. Entonces, esto va a ser lo inicial y esto va a ser lo final. Entonces, tenemos que la temperatura de equilibrio va a ser la final, ¿verdad? La final, obviamente, la final menos la temperatura de inicio por el calor específico, que es de una caloría sobre grado Celsius. Entonces, escribiendo toda la ecuación para que no nos perdamos, es la siguiente. Entonces, la ecuación va a ser igual a menos 250 por 1 que es de la caloría. Tenemos paréntesis aquí, ¿por qué no? Por el delta de las temperaturas, que es temperatura de equilibrio menos 90, que va a ser igual a la masa de la leche 20, abrimos paréntesis, otra vez 1 del calor específico, ¿no? Para que vean, el calor específico es una caloría partida gramo por grado Celsius. Entonces, eso es lo que estamos metiendo acá. Este es el calor específico. Va, lo voy a borrar.
y nos queda el delta de las temperaturas. Entonces la temperatura de equilibrio va a ser la final menos 5 grados, ¿verdad? De la inicial, va. Grados Celsius, va. Entonces, haciendo Shift Solve en la calculadora y metiendo, recordando este signo menos, pues la temperatura de equilibrio va a ser igual a 83.70 grados Celsius. No tiene que ser mayor a 90. Con eso nos podemos guiar. No puede ser mayor a 90, ¿verdad? Porque no está perdiendo, no está ganando calor, está perdiendo calor. Entonces tiene que ser menor a 90. Pues ya con eso nos damos una idea de que el valor que nos va a quedar va a ser menor a 90 grados Celsius, que es el inicial, ¿no? Va. Entonces, nos vamos acá al ejercicio 7. Dice, se adiciona cierta cantidad de calor a una masa de aluminio, va, de calor específico tal, nos lo dan en el sistema inglés, y su temperatura se eleva a 57 grados Celsius. Dice que suponga que la misma cantidad de calor se adiciona a la misma masa de cobre, y dice cuánto elevará la temperatura del cobre. Bueno, aquí no nos dicen que hay pérdida de calor, entonces vamos a considerar que la cantidad de calor del aluminio va a ser igual a la cantidad de calor del cobre. Va, cantidad de calor del cobre. Entonces, si yo sé que un Q es igual a la masa por el calor específico, por el delta de las temperaturas, recordemos que esto es del aluminio, ¿no? Del aluminio. Y que va a ser igual a la masa por el calor específico, por el delta de las temperaturas, pero recordemos del cobre. Entonces, si van a estar a la misma masa, aquí nos dice a la misma masa, se va a eliminar la masa. Y lo que me queda es esto, ¿no? Calor específico por el delta de las temperaturas, esto, ojo, del aluminio, que va a ser igual a calor específico del delta del cobre, ¿no? Del cobre, del aluminio, del aluminio. Entonces, va. Lo único que me va a servir es esto de acá. Ahorita vamos a borrar todo esto para poder proceder a hacer la operación sencilla. Va. Acá la tenemos. Y pues nada más sustituimos los datos. La capacidad calorífica del aluminio, ¿cuánto es? Es de 0.21 por su temperatura, que es de 57 grados Celsius. Ese es el delta de las temperaturas, que va a ser igual a el calor específico del cobre, que es de 0.093. Y lo que nos piden pues que hallemos básicamente es el delta del cobre. Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Esto sí lo sabemos, esto sí lo sabemos, esto sí lo sabemos, pero esto no lo sabemos. Esto es lo que debemos encontrar. Entonces, reescribiéndolo de una mejor manera, más ordenada, para que se entienda, porque sé que no se entendió. Entonces, vamos a despejar. Entonces, el delta de la temperatura del cobre va a ser igual a calor específico del aluminio partido el calor específico del cobre por el delta del aluminio ¿no? De la temperatura del aluminio. Entonces, eso básicamente es, ¿no? Vamos a ver si nos cabe acá chiquito. Entonces, el calor específico del aluminio es de 0.21. Cerramos paréntesis. Partido el calor específico del aluminio, que es de 0.093, cierro paréntesis, multiplicado la delta del aluminio, 57 Celsius, ¿no? Entonces, no le puse unidades porque como esta está arriba y esta está abajo, pues se van a eliminar y me va a quedar Celsius. Entonces, el resultado de la temperatura del cobre o el delta del
del cobre va a ser igual a, vamos a borrar esto de acá, entonces la respuesta va a ser delta del cobre 128.71 grados Celsius. Lo pueden confirmar ustedes en la calculadora. Vamos con el último ejercicio que dice una bala de 3 gramos que se mueve a 180 metros sobre segundos penetra en una bolsa de arena y se detiene. Y dice en qué cantidad cambia la temperatura de la bala si toda la energía cinética se transforma en energía térmica que se agrega a la bala. Va. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué cantidad cambia la temperatura? Cambia temperatura. Entonces nos están preguntando el delta T. Entonces, primeramente tenemos que hallar la energía cinética, como ahí nos dan velocidad y nos dan una masa, así como lo hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, recordando que la fórmula de energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ya sustituyendo, esto es igual a 1/2 de la masa, que son 3 kilogramos, que es 0.003 kilogramos, por la velocidad, que son 180 metros sobre segundos, y esto me va a quedar en joules. Entonces, esto, ¿verdad? K va a ser igual a, o sea, la energía cinética va a ser igual a, ojo, antes de calcular, recuerden, colocar el cuadrado, porque si no estaría malo. Entonces la energía cinética va a ser igual a 48.6 joules. Y esto lo tenemos que convertir a, pues nada, este valor ya lo tenemos. Y ahora conforme los datos que tenemos, así nosotros vamos a ver qué fórmula usamos y vamos a calcular el delta de la temperatura que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, entonces como nos dio el delta de la temperatura, pues básicamente vamos a utilizar el Q, ¿no? La cantidad de calor, ¿va? Entonces, vamos a ello. Recordando que es masa por calor específico por el delta de la temperatura. Entonces vamos a despejar el delta de la temperatura porque eso es lo que queremos encontrar, ¿no? El delta de la temperatura. Entonces, el delta de la temperatura va a ser igual a la cantidad de calor partida la masa por el calor específico. Entonces, el delta de la temperatura va a ser igual a 48.6 joules dividida la masa, que es de 0.003 en kilogramos, ¿no? Ya expliqué eso porque estamos trabajando en el sistema internacional. Y los grados Celsius, mentira, el calor específico, no se duerman. Entonces 128 joule partido kilogramo por grado Celsius. Cerramos paréntesis, operamos eso y me va a decir a mí de que el delta de la temperatura va a ser igual a ¿cuánto? Antes de dar la respuesta, recordemos algo, chicos. Kilogramo con kilogramo se va, joule con joule se va, ¿y qué me queda? Me queda grados Celsius. Entonces, como es temperatura, me va a quedar en grados Celsius. Entonces esto va a ser igual a 100... Ay, perdón. Ahorita lo eliminamos. Ahí está. 126.56 grados Celsius.